Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 2147-2017, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Blanca Elizabeth Ceseña Pérez contra la unidad del régimen disciplinario del Sistema de Recursos Humanos del organismo judicial. La señora Secretaria General Adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva de la sentencia apelada y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Es acto reclamado en el presente amparo la resolución de 2 de noviembre del 2016 dictada por la Unidad del Régimen Disciplinario del Sistema de Recursos Humanos del organismo judicial que, entre otros puntos, declaró con lugar la denuncia presentada contra Blanca Elizabeth Ceseña Pérez, oficial del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Jalapa. Calificar los hechos individualizados en las literales A y B del apartado respectivo como faltas leves contenidas en el artículo 56, literal B y C de la Ley del Servicio Civil del organismo judicial. El Juzgado Tercero de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, constituido en Tribunal de Amparo, en su sentencia de fecha 2 de mayo del 2017, consideró: el juzgador, al analizar el caso concreto que se plantea, concluye que efectivamente el amparista interpone la presente acción constitucional de amparo en contra de un acto, resolución dictada por el Coordinador General de dicha unidad con fecha 2 de noviembre del año 2016, la que fue notificada el 15 de noviembre del año 2016 dentro del expediente administrativo disciplinario número 965-2016, oficial quinto, que no posee carácter definitivo, toda vez que en contra de la misma se interpuso recurso de revisión, el cual fue rechazado para su trámite por la Gerencia General del organismo judicial al advertir extemporaneidad en su planteamiento. En tal sentido y en congruencia con lo resuelto por la Honorable Corte de Constitucionalidad, dentro de los expedientes de amparo referidos se establece que la resolución que resuelve el último recurso planteado es la decisión que reviste el carácter de definitivo y como tal sería la que puede causar el supuesto agravio y por ende ser susceptible de examinarse por vía del amparo. Sin embargo, el hecho de que la acción constitucional de amparo se dirija contra la resolución dictada por el Coordinador General de dicha unidad con fecha 2 de noviembre del año 2016, que no posee carácter definitivo, hace que este juzgado en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo no le sea posible conocer el fondo de la pretensión de amparo y, consecuentemente, al tenor de lo resuelto en la sentencia de amparo referida, es procedente declarar la desestimación de la acción constitucional planteada por la amparista, toda vez que el juzgador no puede conocer ni pronunciarse sobre la pretensión de fondo del recurrente, de donde se establece la notoria improcedencia de la acción de amparo que se plantea, lo que se hará constar en la parte resolutiva de esta sentencia. Asimismo, si su agravio es la sanción disciplinaria, debió agotar la vía ordinaria a efecto de establecer si es nula o no dicha sanción, previo al planteamiento de la acción de amparo, razón por la cual es inviable el presente amparo. La ley de la materia dispone que cuando el amparo pedido resulte notoriamente improcedente, se condenará en costas a la parte interponente y se impondrá multa al abogado patrocinante. En el caso de análisis, el juzgador estima que el amparo interpuesto es notoriamente improcedente y por tal razón y al tenor de la norma citada, debe imponerse al abogado patrocinante la multa correspondiente. Sin embargo, debe exonerarse al amparista del pago de las costas que se generen por la tramitación del amparo, toda vez que a juicio del tribunal se actuó con evidente buena fe y en legítimo ejercicio de un derecho. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega el amparo solicitado por Blanca Elizabeth Ceseña Pérez contra la unidad del régimen disciplinario del Sistema de Recursos Humanos del organismo judicial por las razones consideradas. Se impone al abogado patrocinante del amparo la multa de 300 quetzales por imperativo legal, multa que deberá ser depositada en las cajas de la Honorable Corte de Constitucionalidad al causar firmeza el presente fallo. Se absuelve al amparista Blanca Elizabeth Ceseña Pérez al pago de las costas procesales ocasionadas por la tramitación del amparo por la razón considerada.
de conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra la solicitante del amparo, apelante y solicitante de la vista pública, Blanca Elizabeth Ceseña Pérez, quien actúa con el auxilio de la abogada Ruth Iracema Ortiz Palma, quienes compartirán el uso de la palabra. Por favor. Excelentísimos señores magistrados, representante del Ministerio Público, todos, buenos días. Les agradecemos por la oportunidad que nos dan de podernos dirigir en vista pública. Hemos solicitado esta audiencia precisamente porque necesitamos justicia, ¿verdad? Ya hemos pasado por varias instancias y siempre se ha violado el debido proceso y el derecho de defensa a mi persona. Como en las actuaciones consta, yo trabajo en el juzgado de primera instancia penal de Jalapa y ahí pues se me pidió que hiciera algo que no es legal, que nosotros no tenemos facultad para hacer, únicamente el señor juez. La secretaria del juzgado me pidió que, como el juez estaba en audiencia en ese momento, que yo subiera al sistema a una persona como sindicado. Entonces yo, como en la unidad de comunicaciones, únicamente puedo vincular a abogados, o si hay una resolución judicial puedo también subir sindicados, pero reviso el proceso y si el juez lo ordenó lo puedo hacer. En este caso llega un abogado litigante y por medio de la comisario del juzgado solicita constituirse como abogado defensor de una persona. Y me la lleva a mí, me dijo, mire, haga esto, pero no le señale audiencia, porque la audiencia solicitaba en su hojita, que ahí constan las actuaciones. Entonces yo le dije, bueno, entonces como era normal, entré al sistema de gestión de tribunales, que es para los juzgados penales, es obligatorio. Entré y busqué y ese sindicado no aparecía, solo aparecía otro que ya se había ido a sentencia por los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa, era un delito demasiado fuerte. Entonces yo fui y le dije al abogado, licenciado, tal vez se equivocó de carpeta judicial porque ahí no aparece ese sindicado. Entonces rápido contestó la comisario y me dijo, no, Blanqui, me dijo, ya habló con el juez y así dijo que se hiciera. Pero eso me lo tiene que decir el juez, le dije, porque eso es muy delicado. Porque entonces resulta que la carpeta la tenía el compañero de audiencias. Yo soy comunicaciones, yo no entraba en ese tiempo. Ahora ya estoy en las dos porque me nombraron este año a que esté en las dos unidades, dentro de comunicaciones, dentro de audiencias y así. Pero en ese tiempo solo estaba en comunicaciones. Entonces viene y le dije, no está. Entonces dice la comisario, bien, pues dijo, no señale audiencia, de una vez haga una razoncita, fírmela y súbalo al sistema. Porque yo le dije, no permite el sistema que se vincule un abogado si no hay un sindicado, porque si no, ¿contra quién se va a quién va a defender? Entonces, eso por supuesto ahí en las actuaciones consta porque pedí un informe al Centro de Informática y Estadística del sistema judicial y ellos informaron y ahí agregué la copia donde dice que no es posible vincular un abogado como defensor de alguien que no exista en la carpeta. Entonces le dije, eso no se puede hacer. Entonces me dijo, hágalo, pero no hay sindicado y necesitamos un sindicado para poderle agregar su defensor, entonces suba al sindicado. Eso solo lo puede hacer el juez, fue mi respuesta. Entonces va la comisario y habla con la secretaria, Erika María Castañaza López, y viene la secretaria y me dice, Blanqui, haga esa razón. Pero preguntémosle antes al juez si él lo autoriza, porque resulta que en esa carpeta se habían ordenado varios allanamientos y cuando los allanamientos no se han cumplido, no se han realizado o el Ministerio Público no ha informado que ya se realizaron,
Entonces viene el de audiencias y se queda guardando el proceso. No lo pasa a la unidad de atención al público, sino que se queda guardando la carpeta hasta que el Ministerio Público informa que ya realizó los allanamientos. Entonces se suben al sistema de gestión de tribunales las actuaciones, se sube la actita, su cinta que hacemos, y entonces ya se pasa a, si hay orden de captura o según el trámite, se pasa al archivo provisional. En ese caso todavía lo tenía el compañero de audiencias. Entonces cuando la secretaria llega y me dice, Blanqui, haga esa razón y vincule al sindicado, porque de esa forma se va a poder atender al licenciado López Flores. Entonces vengo yo y le digo al compañero, Víctor Ovalle se llama el compañero que estaba en la sala, en la unidad de audiencias. Entonces me dijo, préstame un momentito esa carpeta, fíjate que ahí está el licenciado Juan Enrique que se quiere constituir como defensor, pero ahí no aparece nada de que ordene que se pueda vincular. Viene el compañero y me da la carpeta. Y me la pasó por el sistema. Todo esto que yo le estoy diciendo se puede comprobar con el sistema de gestión de tribunales porque todo está ahí, no hay pierde, no podemos decir mentiras. Entonces vengo y empiezo a buscar en la carpeta, ahí están los allanamientos. Me llevé el susto de mi vida cuando vi lo que decían de ese señor en la carpeta judicial, ¿verdad? Se quejaban de que era un sicario que andaba persiguiendo a los testigos y cosas de esa manera. Entonces me preocupé mucho y dije, no, ¿verdad? Entonces se lo regresé a Víctor y le dije, esperemos que el juez autorice, porque me dijo la compañera de la comisario, me dijo, es que el abogado quiere ver las actuaciones. Y en todas las actuaciones van a ver que ahí estaba la familia del sindicado con el abogado. Entonces, bueno, pues yo le dije, no puedo hacerlo. El artículo 433 de la Ley contra la Corrupción dice que nosotros no nos podemos atribuir, o no podemos hacer atribuciones que no nos competen, ¿verdad? Yo solo soy oficial 3. Entonces le dije, si solo que me lo autorice el juez. Fui con el abogado y le dije, Lic, un favorcito. Espere por favor que salga el juez, le consultamos. Entonces él me dice, si él me dice que sí, yo lo hago, porque con la palabra de él es el encargado. Si el LIC dice hagan una razoncita, nosotros la hacemos. Si él dice hagan esto, lo hacemos. Entonces déjeme, eran más de las 3 de la tarde. Entonces, en el momentito, bueno, pues Erika, la compañera secretaria, ella no quiso esperar que saliera el señor juez, sino que va con una compañera itinerante y le dice, Yanira, haga la razoncita y vincule, suba al sistema a el sindicado y vincule al licenciado Juan Enrique como su defensor. La compañera es itinerante y era nueva en el juzgado, unos poquitos meses llevaba con nosotros en ese tiempo, así que ella hace la razoncita, supuestamente, porque eso yo me enteré al siguiente día. En ese momento yo pensé que el abogado estaba esperando ahí que saliera el señor juez. Al siguiente día me enteré yo de esto que les estoy diciendo, porque cuando yo pasé a las 3:30, que pasé por el baño, que se pasa enfrente, ¿verdad? Y nosotros siempre nos vamos tarde. El juez todavía no había salido de audiencias cuando yo pasé, entonces ya no había nadie. Entonces, como es costumbre, el licenciado Juan Enrique igual, cuando se le consulta algo al juez, si no puede ese día o tiene él algo que hacer, al siguiente día le consulta y el juez nos dice qué hacer. En este caso, entonces cuando yo vi no estaba, a mí no me sorprendió, porque él así dice, cuando él quiere que se acerque a una audiencia, que se le cambie la fecha o algo, entonces habla con el juez. Entonces nos dice él, a mí no me preocupó, dije yo se va, mañana va a consultarle. Pero el problema fue que el siguiente día, yo tranquila, no sabía absolutamente nada cuando llegué, entonces me dice el señor juez, yo estaba así sentada, siempre llego a las 7:30 a mi trabajo, cuando él llega y como a las 8:05 quizás, 10, me dice él que vaya a la secretaría porque le van a hacer un acta por lo de ayer. Entonces fue un bloqueo para mí, ¿verdad? Porque no esperaba nada de eso. Entonces pasé a la secretaría y ¿qué pasó? Entonces me dijo, hablé con el juez, dijo la secretaria, y le vamos a hacer un acta y la vamos a certificar por lo que no atendió bien al licenciado Juan Enrique. Entonces a mí se me bloqueó y dije, pero ¿y no íbamos a consultar al juez? No, ya hicieron la razón, la hizo Yanira, porque usted no le atendió. Entonces yo tenía un problema ahí porque yo la razoncita, como no se había hecho la audiencia, se la había dado al abogado. Le dije, vamos a esperarle, y se la había dado. Ahora yo no me acordaba cuál era el nombre del sindicado para poderle decir al juez que no aparecía en la carpeta. Entonces le dije al Juan Enrique que llevara la razoncita. Pero él me dijo, ya me atendieron, me dijo, ya me la hizo Yanira.
Ah, bueno, entonces ahí quedó. Pero la secretaria llamó al licenciado Juan Enrique para que llegara y que para que se pudiera hacer un acta. Entonces la hicieron, la certificaron, me llevaron al régimen. Hasta ahí, pues todo era, si ustedes leen, Dios quiera que analicen, que tengan tiempo, porque vengo confiando en los artículos 4 y 5 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que dice que nosotros tenemos libertad, derechos de libertad e igualdad. Yo necesito tutelaridad en esto, necesito amparo en esto. Entonces, por eso vengo a ustedes, porque allá no encontré nada. Y resulta que entonces, bueno, pues viene, hay libertad de acción, que es el quinto, que es el que yo estoy discutiendo ahí, porque yo tengo derecho a escoger cómo voy a actuar. Si yo quiero obedecer las leyes que me den ese derecho de poder hacer las cosas correctas, pero estoy aquí, he gastado, me he desvelado, me he enfermado por algo que hice correctamente. Y eso, por favor, quiero que lo miren ahí en las actuaciones, porque ahí está, con solo el memorial que presenté aquí en la Corte, con lo que agregué ahí, es suficiente para darse cuenta que yo no cometí ningún delito, no cometí ninguna falta. Es más, me protegí de un delito al no caer en el 433, que es este delito de atribución, usurpación de atribuciones. Bueno, total que me llevan al régimen. El problema se complicó en el régimen y por eso quiero explicarles por qué el sujeto pasivo que yo tengo ahí, que es lo que el juez me está ahí contradiciendo de cierta forma, ¿verdad? Me está atacando, porque yo escogí como sujeto pasivo a la unidad del régimen disciplinario del sistema de recursos humanos del organismo judicial. ¿Por qué? Desde que llegó el investigador a Jalapa de la unidad de régimen, hasta ahí en el proceso ustedes van a ver, hay un disco ahí que reproduce la audiencia del 26 de julio del año 2016 que se llevó a cabo este hecho que sucedió, esta reunión ahí donde levantaron el acta o la faccionaron. Hay un disco ahí que cuando uno lo pone en el aparato para reproducirlo dice modificado el 27 de julio para empezar. Yo me imagino que aquí el compañero que está grabando la audiencia va a decir 5 de junio. No va a decir 6 de junio. Sin embargo, el disco que el juez mandó, y ahí aparece el oficio dentro de las actuaciones, el oficio donde el juez lo remite a la unidad de régimen, tiene ahí la fecha, el 4 de agosto, lo remitió el juez, y ahí dice un CD. Bueno, pues ¿por qué? Vaya, entonces viene y el CD consta ahí, pero cuando llegan, bueno, entonces me condenan. Primero llega el investigador, como les decía, y solo yo lo que hice fue decirle a todos, y ustedes van a ver ahí en las actas, lo que yo les dije es que no lo permitía el sistema de gestión de tribunales y que había que consultar al juez. Eso todo lo dicen, lo dice el juez, porque así le dijeron, él no estuvo presente, lo dice el abogado, lo dice la secretaria, lo dice la de atención al público, todo, eso fue lo que dije. Todo fue que llegara el investigador y ahora empieza a reunir otras declaraciones. Y mi acusación se basó en una declaración sincronizada, le llamo yo. Ustedes van a ver entre las actuaciones donde las dos compañeras de atención al público, María José Durán Capir y Ana Gabriela Sánchez Barrientos, las dos de atención al público, las que tienen a su cargo el archivo de procesos, solo que no lo tenían porque lo tenían en audiencias por los allanamientos. Las dos compañeras declaran, y eso fue lo que el investigador me acusó a mí, de lo que me sindicó, lo que ellas dijeron juntas. ¿Cómo van a pensar? Yo llevo muchos años ya en el organismo judicial atendiendo audiencias en diferentes unidades. ¿Cómo dos personas van a hablar juntas? Si yo quiero hablar con mi compañera, tiene que hablar yo y una por una, pero que las dos digamos lo mismo es incorrecto. Y luego dicen ellas y empiezan a agregar otras cosas. El investigador toma en cuenta la declaración de ellos. Tanto que yo llegué a la audiencia del 27 de octubre del 2016 ahí en el régimen disciplinario y ni tenía conocimiento de dónde él había sacado eso que decía ahí. Porque sinceramente eso fue lo que más me dolió. Las palabras que él usó para decirme cosas que yo no había hecho, ¿verdad? Viene el investigador entonces y empieza a llevar la secuencia. Bueno, después dice que procede y lo manda y le crean un número y me voy. Me sancionan. Ahí en el otro disco que aparece entre las actuaciones, porque yo los agregué, porque ellos no mandaron nada, van a escuchar ustedes, o si alguien les hace favor de sacar un extracto, todas las leyes que yo cité. Con dos situaciones me defiendo de eso. El informe del CIDEG dice que no se puede vincular un abogado sin que estés vinculado el sindicato. Entonces, descarto el hecho que me acusan en contra del abogado.
porque no se podía como yo lo dije. Esa constancia yo la tuve que ir a pedir porque el investigador no pidió nada a favor mío, a pesar de que yo le expliqué bien esto. Yo le dije al investigador que yo lo que me estaba protegiendo era del delito 433, de la ley bueno, total es que de la usurpación de atribuciones. Pero viene él y sigue. Ahora yo presento, bueno, como me sancionaron a una amonestación escrita, vengo yo y presento mi recurso de revisión. Y eso, por favor, quiero que me ayuden. Vengo yo y el 15 de noviembre del 2016 me notifican que fui sancionada. El 18 de noviembre, con 15 minutos antes de que fui notificada, yo presento mi recurso de revisión a Gerencia General, porque así lo dice la ley, artículos 72 y 51b del reglamento y de la ley de servicio civil del organismo judicial. Presento mi recurso y me lo reciben en Gerencia General. Yo tengo ahí las copias, donde está el sello en original, que también lo agregué ahí en las actuaciones, ¿verdad? Con copia de la notificación de 15 de noviembre y presentado el 18 de noviembre. Entonces viene y me dicen que lo rechazan por in limine, porque lo presenté y aclaran después de los 3 días, no lo presentó dentro de los 3 días. Pero si el recurso pasó por asesoría jurídica, lo resolvió o lo firmó la gerente general, yo me puse a pensar, ¿cómo va a ser que no puedan contar que del 15 al 18 son 3 días? Porque la resolución dice que no se presentó dentro de los 3 días. Entonces empecé yo a pensar, aquí hay algo. Aquí hay algo. Entonces pensé, si la notificación que le pasaron a Gerencia General, inventando, imaginando, especulando, decía en ese momento, si la notificación que le pasaron a ellos no es la que me dieron a mí en el juzgado de paz de Jalapa, es que donde yo vivo, entonces si pusieran otra resolución, otra cédula de notificación, y yo presento mi recurso contra Gerencia General, puede ser que venga Gerencia General y presente unas actuaciones y diga, ve, aquí está la notificación, se le notificó en tal fecha, entonces no van a cuadrar los 3 días. Entonces, ¿en qué se queda mi amparo? ¿En qué se queda mi amparo? Si yo lo que quiero es que me quiten esa amonestación, porque ellos procuraron ponerme una falta grave. Si ustedes ven ahí, intentaron ponerme una falta grave, pero se toparon con el problema que yo no tenía ninguna amonestación. Disculpe, Blanca Elizabeth Ceseña Pérez, en virtud de que ya está agotándose el tiempo y todavía, según entiendo, va a compartir con su abogada. Como no hay tiempo, ya se está agotando el tiempo, le ruego con todo respeto que haga su petición y concluya su intervención, sin que eso signifique limitarle el uso de la palabra. ¿Cuántos minutos? Disculpe. Ya se ha concluido el tiempo. No sé si podía tomar el tiempo. Como ya se ha agotado, yo le agradecería si usted, en su libertad, ¿verdad? Si hace usted ya la petición o lo hace su abogada, a su elección. Sí, en cuanto a la sentencia, excelentísimos señores magistrados, se violó el debido proceso, porque el juez de amparo abrió abrió a prueba el presente memorial el artículo 26 del acuerdo 1-2013. Dice que al recibir el informe circunstanciado, que a mí me gustaría que vieran esto porque ahí hay errores, no mandaron completas, ahí es la prueba de lo que les acabo de decir, no mandaron completas las actuaciones a Gerencia General, y el informe circunstanciado que ellos enviaron, ahí se prueba, y yo lo tengo detallado en el alegato que envié ahí en las actuaciones. Se prueba que ellos no mandaron completas las actuaciones. Entonces les suplico por favor que revoquen la sentencia, ¿verdad?, dictada por el juez de amparo de Juzgado Tercero de Trabajo y Previsión Social, constituido en calidad de juez de amparo, y que revoquen esa resolución del 2 de noviembre del 2016 que me fue puesta en contra, porque eso me pone a mí en desventaja, porque ya con esta amonestación ya me pueden poner otras y entonces estaría en problemas laborales. Todos los artículos que violaron, pues, la Constitución Política de la República de Guatemala, tenemos el 4, el 5, el 12, 14, derechos de defensa, el 265, la ley de amparo, el 28 por derecho de petición, porque pedí que se abriera la vista pública ya con el juez de amparo y no me lo permitió.
y ahí yo quería probar. Pedí que mandara a traer el expediente del recurso de revisión para ver qué cédula habían agregado, que mandara a pedir la carpeta judicial allá a la unidad de régimen disciplinario para comparar las cédulas, para probar lo que yo quería, pero no me lo permitió. Así que me dejó sin derecho de defensa, me negó mi derecho de defensa al no requerir prueba. Para mí, él debió haber requerido para darme mi derecho de que yo me convenciera y ser vencida en juicio, como dice el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el 4 de la Ley de Amparo de Exhibición Personal y Constitucionalidad y el 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Muchas gracias. Finaliza la audiencia con la intervención de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal, por medio de la agente fiscal Sara Edith Zamora Ordóñez, quien actúa con su auxilio. Gracias, señor presidente. Honorable Corte de Constitucionalidad y parte procesal presente en esta sala de vistas, tengan todos buenos días. Conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala, una de las funciones del Ministerio Público es velar por el estricto cumplimiento de la ley. Debe adecuar además su función a los principios de objetividad, legalidad e imparcialidad. En el acatamiento de los mismos, sin observancia de su función constitucional, esta representación en el presente caso comparte lo resuelto por el Tribunal de Amparo de primer grado al haber denegado la presente acción constitucional en sentencia de 2 de mayo de este año, atendiendo a lo siguiente. Conforme a consistente y reiterada doctrina sentada por esta honorable Corte, no procede el amparo cuando éste no está dirigido contra el acto definitivo. Ha dicho también que cuando la reparación ha sido intentada por la vía idónea, es este acto y no el que le antecede el que debe motivar la interposición de esta acción. En el presente caso, la amparista claramente lo señaló en su planteamiento y así lo reitero, que la resolución que señala como reclamada es la de 2 de noviembre de 2016, dictada por el Coordinador General de la Unidad de Régimen Disciplinario del Sistema de Recursos Humanos del organismo judicial, que impuso las sanciones que ya obran en autos. Solicita que cuando se conozca en amparo se deje sin efecto esta resolución y que por lo tanto se revoque dicha medida. Sin embargo, el Ministerio Público, y así se puede establecer de la secuela procesal, evidencia que en el presente caso la postulante ha ejercido ya su derecho de defensa, pues contra esta resolución que señala en este amparo como acto reclamado, planteó recurso de revisión, el cual, como ya mencionó, le fue rechazado alegando extemporaneidad en resolución de 7 de diciembre del año pasado. Si la postulante estimaba que ese rechazo era infundado, estuvo en la posibilidad de promover acción de amparo o lo que ella estimara pertinente dentro del plazo que las leyes establecen. Sin embargo, no lo hizo y accionó en contra de la resolución que motivó dicho rechazo, y lo cual es evidente de la lectura de su planteamiento, pues todas sus alegaciones y argumentaciones están dirigidas a convencer a este honorable tribunal y al Tribunal de Amparo de primer grado en cuanto a la improcedencia de la sanción que se le impuso. En consecuencia, el Ministerio Público establece que no es viable acceder a su pretensión, toda vez que no le corresponde al Tribunal de Amparo advertir situaciones procesales que son cargas por el justiciable por ser este quien debe instar y procurar su defensa. En consecuencia, el Ministerio Público considera que, no siendo definitivo el acto que se señala en esta acción, debe denegarse el amparo por improcedente y en ese sentido declarar sin lugar el recurso de apelación planteado, que se confirme la resolución de primer grado, que en consecuencia se deniegue la protección constitucional solicitada por las razones que han quedado expuestas, emitiendo las restantes declaraciones que en derecho corresponden conforme lo establece la ley de la materia. Muchas gracias. Se clausura la audiencia en la vista pública.